Hola, bienvenidos, bienvenidas al módulo 5 del Diploma de Especialización en Alta Dirección y Administración de Servicios y Unidades de Enfermería. Abordamos ya el tema 4 de este módulo 5, el tema 4 que trata sobre la ética en la investigación científica. Soy Fidel López Espuela, trabajo como profesor en la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres y soy enfermero. En esta videolección veremos los preceptos éticos, algunos códigos que se tuvieron que elaborar, el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el Informe de Belmont, como núcleos o documentos base para la ética en la investigación. También daremos unas pinceladas sobre la importancia y relevancia del consentimiento informado y, por último, trataremos de ver cuáles son las funciones de los comités de ética de investigación y de los comités de ética de investigación con medicamentos. La ética es la pretensión de lo bueno, de actuar según el orden natural de las cosas. La investigación en sí misma es buena, es ética. Los dilemas éticos vienen planteados pues, de la investigación, del diseño, de la hipótesis, de las técnicas que empleemos, de la recogida de datos, de la publicación, etc. La ética en la investigación lo que pretende garantizar es que los participantes en un estudio estén protegidos y que se conduce de manera que sirva a las necesidades de los participantes. El Código Nuremberg, bueno, es el código más importante de la historia de la ética en la investigación clínica y en él se basan la mayoría de los códigos subsiguientes. Fue el resultado, se creó o se dictaminó en 1947 y fue el resultado del juicio al que fueron sometidos tras la Segunda Guerra Mundial los médicos acusados de realizar experimentos atroces con seres humanos. Los principios en los que se asentó este código, que rige la investigación con seres humanos, incluyen, entre otros, los más importantes son, en primer lugar, el consentimiento informado, voluntario, el consentimiento voluntario y el derecho a retirarse voluntariamente en cualquier momento del estudio. La realización del experimento debe ser para el bien de la sociedad y no obtenible por otros medios. Y también decía, o se consensuó, ¿no?, que los riesgos asociados a este experimento, a la experimentación con humanos, nunca deberían superar la importancia humanitaria del problema a estudiar, es decir, el riesgo-beneficio. Por su parte, bueno, pues la Asociación Médica Mundial en 1964 se reúne en Helsinki, lo que da lugar a la Declaración de Helsinki. Esta Asociación Médica Mundial reconoce la necesidad de la experimentación con seres humanos y que existen ciertos riesgos inherentes a ella, ¿no? Ratifica varios de los conceptos del Código de Nuremberg y añade otros importantes, como el diseño y los métodos deben detallarse en un protocolo por escrito. De ahí que todo ensayo, todo estudio, todo proyecto de investigación debe venir con un protocolo, ¿no?, que era lo que veíamos un poco la estructura en el tema 2. Protocolo escrito. Los intereses del sujeto deben siempre ponderar y sobreponerse a los de la ciencia y los de la sociedad. Plantea también aquí el derecho a la confidencialidad y a la intimidad y a la protección de individuos vulnerables, tales como los niños o personas con trastornos mentales, etc., ¿no? También planteaba ya también una necesidad, ¿no?, la veracidad de la publicación de los resultados. Otro documento importante en la ética de la investigación fue el informe Belmont. Tras los atroces experimentos con humanos que salieron a la luz de un grupo de científicos en los cuales dejaron sin tratamiento para la sífilis, aun cuando se conocía, a un grupo de negros para ver cómo evolucionaba, y por su participación les daban dinero, $50 para el funeral. Bueno, pues tras esos atroces experimentos, entre otros, el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de Estados Unidos revisó y amplió las regulaciones para proteger a los sujetos humanos, ¿no? Y de ahí, del informe Belmont,
salieron los 3 preceptos éticos, los 3 principios éticos básicos. Por un lado, el principio de beneficencia, que obliga a los profesionales a hacer el bien, a actuar en beneficio de la persona, a no causar daño, a maximizar los posibles beneficios y minimizar los posibles riesgos para el individuo. El principio de autonomía, que habla del respeto a las personas, de tratar a las personas como seres autónomos y proteger a aquellas que tienen una autonomía limitada, ¿no? Aquellas personas vulnerables, ya lo hemos dicho, ¿no? Niños, ancianos, problemas mentales, etcétera, ¿no? Personas. Le confiere el derecho a que se le respete como persona, a él, a sus convicciones, opciones y elecciones. Y la manifestación más clara de este precepto ético será el consentimiento informado. Todo participante en un estudio de investigación debe firmar el consentimiento informado. Se le debe informar sobre el objetivo del estudio y firmar ese consentimiento. El principio de justicia, que habla de dar un trato justo a las personas, distribuyéndose equitativamente los beneficios y las cargas asociadas a la investigación. No puede ser que se investigue en el tercer mundo y que luego se traiga ese beneficio al primer mundo, ¿no? Hablaría ese principio de justicia de más o menos de ese concepto. Sabemos que no son 3 los principios éticos, ¿no? Que también está el de no maleficencia. Beauchamp añadió ese principio de no maleficencia porque si bien en un primer momento se pensó que simplemente por hacer el bien, si se hacía el bien a un enfermo, no cabía a la par causarle daño, pero la evolución de la medicina hizo tomar conciencia que en ocasiones esto no era exactamente así, ¿no? Este principio bioético plasma la convicción de que en aquellos casos en los que el hacer bien no es posible, el profesional debe preocuparse en primer lugar de no hacer daño. Y aquí estarían relacionados con este principio, pues bueno, la seguridad del enfermo, la prevención de enfermedades iatrogénicas, la limitación del encarnizamiento terapéutico, los tratamientos futiles, etc. Estos 3 principios éticos básicos dan lugar a lo que hemos hablado, al consentimiento informado, a ese análisis de beneficios y riesgos que serían tolerables, ¿no?, por ese avance científico, y la selección equitativa de los participantes en una investigación. Nos centraremos en el consentimiento informado, que debemos entenderlo como un proceso y no simplemente como un documento firmado por el paciente, que le ponemos delante 19 folios y le decimos, firme aquí. Para que realmente sea informado, pues el participante tiene derecho a una explicación en lenguaje claro, a que pueda hacer preguntas y recibir respuestas, a no sentirse presionado, a disponer del tiempo suficiente para pensarlo antes de firmar. Esa es un documento, o sea, así sería el proceso de un documento firmado. Este documento debería tener también una serie de elementos. En primer lugar, dejar claro que se trata de un proyecto de investigación, dejar claro cuáles son los objetivos, cuáles son los procedimientos que se le van a realizar, por muy mínimo que sea, aunque sea un análisis de sangre, pues se le tiene que explicar que se le van a hacer 3, 4 extracciones de sangre y qué problemas puede haber, ¿no? Los posibles riesgos, incluidas las molestias o el disconfort, si le vamos a aplicar para hacer el estudio de la esofagitis eosinofílica, ¿no?, le vamos a tener que aplicar alguna endoscopia más, pues habrá que explicárselo. ¿Cuáles son los posibles beneficios para el participante u otros miembros de la comunidad, ¿no? Las alternativas, si no se adhiere a este tratamiento, pues bueno, tiene otras alternativas y habrá que incluirlo, ¿no? Y las medidas que vamos a tomar para asegurar esa confidencialidad de la identidad del participante y de sus datos. Tendremos que limitar mucho el acceso de datos o a esos datos de gente externa al hospital, por así decirlo, ¿no? Los data managers pues tienen que tener también firmado su confidencialidad, su documento de confidencialidad, y tendremos que asegurar que las personas que accedan a esos datos tengan derecho a ese acceso, ¿no? El consentimiento informado debe incluir también, bueno, pues si existe un seguro civil y cuánto cubre, para compensar que
pues riesgos o cubrir gastos derivados del tratamiento si ocurriera algún efecto adverso. También tiene que aparecer la información de contacto si el participante tiene preguntas. Debe aparecer un teléfono y un nombre del doctor o de la persona, del investigador principal responsable al cual pueda llamar para resolver sus dudas. Y la afirmación de que en todo momento la participación del paciente, en este caso, es voluntaria y de que la no participación no conllevará ningún tipo de penalización ni pérdida de beneficios. En España, la revisión ética de los protocolos de investigación está llevado a cabo por los comités de ética de investigación, y con el Real Decreto de 2015 los comités de ética e investigación con medicamentos. Estos, formalmente establecidos, velan por que todos los estudios y todos los ensayos clínicos cumplan con ciertos aspectos éticos. Ningún ensayo clínico podrá ser realizado sin un informe previo favorable de un comité de ética, que será independiente a los promotores, que será independiente a los investigadores y también independiente a las autoridades sanitarias. Con el informe favorable se comunica a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, a la AEMS, y se empieza, o podría ser, el pistoletazo de salida para comenzar con el ensayo clínico. La normativa actual, ese Real Decreto de 2015, nos define el perfil de los miembros del Comité de Ética, en el cual participan no solamente médicos, farmacólogos clínicos, enfermeras, pero también personas ajenas a las profesiones sanitarias, por ejemplo, un abogado, representantes de pacientes, etc. También establece cuáles son las responsabilidades de esos comités de ética, en el cual va a valorar los aspectos metodológicos de los ensayos clínicos o de los proyectos de investigación. Va a valorar también éticamente y legalmente el protocolo propuesto. Tiene que tener hoja de información al paciente, tiene que tener el consentimiento, así como que hará un balance de riesgos y beneficios del ensayo. Y el proceso por el cual en este Real Decreto también se regula, ese proceso por el cual el comité debe revisar y aprobar cada protocolo de investigación, así como vigilar su implementación. De tal forma, y según este Real Decreto, lo habitual es designar un subcomité dentro del comité de ética, que lo forma un grupo numeroso, pues se designa un subcomité de 2 o 3 personas que van a recibir no solamente ya el proyecto de investigación completo, sino copia de todas las cartas del investigador, los cuestionarios, el compromiso del investigador, las firmas de todos los servicios implicados. Si implicamos a farmacia en nuestro estudio o al servicio de rayos, debería aparecer la firma del jefe de servicio, como que está al tanto y da autorización para que nosotros hagamos, que tiene en conocimiento, ¿no? Deberíamos tener también el conocimiento o recibir el currículum vitae de los investigadores y las hojas del consentimiento informado y las hojas de información al paciente, ¿no? En la sesión plenaria del comité, cuyas reuniones suelen ser al menos una vez al mes, ese subcomité presenta su evaluación y se discute en el plenario. Y el plenario toma después de la discusión, una decisión, en la cual se vota, obteniendo las siguientes opciones. Por un lado, aceptado o aprobado un informe favorable, aprobado o pendiente de modificaciones, devolución al investigador para subsanar modificaciones o subsanar errores importantes, bien sea en la metodología o en la falta de algún tipo de documentación importante, o rechazado por no cumplir con ciertos preceptos éticos importantes, ¿no? Una vez aprobado el protocolo, como hemos dicho, se le notifica al investigador principal, a la gerencia, a la dirección del hospital y a la AEMS, a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, y se podría dar comienzo al estudio. El periodo de vigencia de esta aprobación, ¿no?, pues suele cubrir la duración del estudio. También puede ser menor, puede ser por un año, pero lo normal es que se dé el aprobado, el informe favorable, por toda la duración del estudio. El investigador
tiene el compromiso de, si hay algún cambio importante de la metodología o del protocolo, pues tiene que comunicárselo al comité de ética para valorarlo de nuevo, sería una enmienda relevante o incluso si cambia el investigador, y al final del año se compromete también a presentar un breve resumen del progreso del proyecto que hasta el momento haya llevado, ¿no? Una memoria anual, ya que las reacciones adversas, prácticamente en casi todos los casos, las reacciones adversas graves, tienen que ser notificadas de forma inmediata, ¿no? Pero también se pondrán en esta memoria anual. El CEIC no solamente tiene la responsabilidad de revisar y aprobar ese protocolo al inicio y periódicamente, sino que también se dedica a revisar los efectos adversos, las modificaciones al protocolo y los desvíos a ese protocolo. Verá también si hay procedimientos no éticos o si la memoria económica resulta bueno, pues con un conflicto, ¿no? Y siguiendo un poco el proyecto hasta su finalización. Ese sería el cometido de los comités de ética de investigación actualmente. Y hasta aquí este tema de ética en la investigación. Muchas gracias a todos por su atención.